Muchas gracias, Harold. Ante todo, es un gusto estar aquí con ustedes. Desde ya quiero agradecer a Dios, al CBMC Latinoamérica, al doctor Enrique Cepeda por esta invitación que me hicieron de estar aquí compartiendo sobre un asunto que a mí, en lo personal, me fascina, la oración. Y como ya les dijo Harold, mi nombre es Herenia Rojas de Mendoza y soy embajadora del Reino de Dios. Fui llamada a ser influencer y algunos se preguntarán, ¿influencer? Sí, estoy aquí para influenciar vidas, para que tengan intimidad con el Rey de Reyes. Y en esta embajada que trabajo, hay vacantes para quien quiera trabajar. ¿Y cuál es el trabajo? Conducir vidas a tener una relación con Jesús, que escuchen y guarden los mandamientos de Dios. Personas obedientes que quieren ser cabeza y no cola. Personas obedientes que quieren estar encima y nunca debajo. Y en esta embajada hay un otro detalle. No estamos pasando por crisis y ellos jamás te dan las gracias por este trabajo. Solo acaba cuando nosotros somos promovidas a mansiones celestiales. Estamos viviendo un tiempo de modernidad, de multiplicación del conocimiento, de la ciencia, del saber, pero también estamos viviendo un tiempo en que la humanidad se ha apartado del corazón de Dios. Ojo, no estoy diciendo que la ciencia es contra Dios. Al contrario, la multiplicación del saber de la ciencia es una promesa de Dios para nosotros. Dicen que el volumen del conocimiento en este siglo dobla a cada 5 años. ¿Se pueden imaginar? ¿Quién podría decir que muchas de las cosas que veíamos en los supersónicos hace algunos años hoy sería una realidad? Aquí estoy en Brasil y ustedes están en diferentes partes del mundo. Y sin embargo, nos estamos comunicando. Ustedes me están viendo en tiempo real, pese a la distancia. ¿Eso no es una maravilla? Daniel incluso nos alertó en sus profecías que la ciencia se multiplicaría en los últimos tiempos. Pero en estos tiempos también serían difíciles. Y si nos ponemos a observar cómo está todo, nos damos cuenta que algunas personas, al ver cómo todo va evolucionando, como la ciencia va descubriendo cura para algunas enfermedades, cómo se van perfeccionando diferentes procesos, cómo la vida se va quedando más fácil, cómo podemos viajar de un lado al otro en poco tiempo. Empiezan a pensar que ya no necesitan de Dios, ya no necesitan tener una relación con Él, cuando en realidad nosotros no deberíamos nunca alejarnos de Él. Y la oración es parte fundamental de esa relación. Pues cuando oramos, conocemos el corazón de Dios. No solo algunos tienen el don o tienen el llamado a la oración. Yo diría que todos nosotros somos llamados a orar. Y no hay prueba mayor de eso que el hecho que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, oraba y enseñó a sus discípulos a orar. La Biblia nos dice, la plenitud de Dios está en Cristo. Y si la plenitud de Dios está en Jesús, ¿por qué Jesús oraba? Porque Jesús como hombre necesitaba conocer la voluntad de Dios.
Entonces, por más sabio que seas, por más conocimiento que tengas en tu vida, si no conoces el propósito de Dios en tu vida, vas a estar incompleto. Y por eso es importante que oremos. Jesús se despertaba muy temprano e iba a orar. Estudiosos dicen que Jesús se despertaba a las 4 de la mañana para orar y luego iba con sus discípulos a predicar el reino de Dios. Y al final del día, los discípulos se iban a dormir y Jesús iba a orar. Él necesitaba conocer la voluntad de su Padre y él oraba para ello. Nosotros, con mucha más razón, debemos de orar para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando leemos Hechos, nos damos cuenta de la vida de oración de la iglesia. Aquella iglesia apasionada, dependiente de Dios, la iglesia primitiva. En Hechos 2:42, la Biblia nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí vemos que la iglesia primitiva tenía práctica de oración. Estaba en constante conexión con las revelaciones de Dios y experimentaban constantemente los milagros de Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan fueron a orar a la puerta del templo y encontraron un cojo? Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te daré lo que poseo. En nombre de Jesús de Nazaret, comienza a andar. Y sí, el cojo andó, saltó, alabó a Dios, pero eso solo fue posible gracias a esta vida de oración, de comunión con Dios, que vemos en la iglesia primitiva. ¿Y cómo sé eso? Luego que el cojo hubiera sido sanado, arrestaron a Pedro y Juan. Pero aunque pasaron la noche presos, al día siguiente no pudieron mantenerlos presos. No había razón para que siguieran en la cárcel. Y al ser liberados y amenazados, sí seguían hablando de Jesús. Dice la palabra que ellos se reunieron con todos y oraron juntos. Y miren qué lindo que terminó esta reunión de oración. Apenas terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Así pudieron luego proclamar el mensaje de Dios con plena libertad. Eso está escrito en Hechos 4:31. Y hoy, ¿ustedes creen que estamos viendo una respuesta similar a la que tuvo la iglesia primitiva? Una conexión con el Señor como ellos la tuvieron. Quiero que ustedes ahí en su casa hagan memoria y piensen cuánto tiempo diariamente dedican a la oración. Si tuvieran que cuantificar cuál es el percentual de tiempo en el día que le dedicas al Señor, a platicar con Él, a conectarte con Él, guárdate esa información y luego hablaremos sobre ella. Dios no ha cambiado, pero nuestra relación con Él ha estado cambiando. Y por eso muchas veces no estamos vivenciando experiencias con Él. El tiempo se nos está haciendo corto entre tantas tareas, entre tanta información que estamos recibiendo. ¿Ya te has puesto a pensar cuánto tiempo gastas chateando en el WhatsApp, en las redes sociales o viendo una serie de Netflix, viendo el fútbol en la tele? ¿Y sabes por qué? Justamente nuestro tiempo de oración es muchas veces más afectado.
La respuesta la tenemos en 1 Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si el enemigo de nuestra alma sabe que la oración nos ayuda a tener intimidad con Dios, entonces Él hace de todo para que no tengamos tiempo de orar. Él quiere que el mundo siga en las tinieblas y usa de diferentes estrategias para destruir nuestra relación con Dios. Y por ello, tenemos que ser constantes en nuestras oraciones. Debemos de permanecer con nuestro corazón conectado al Señor. Su palabra dice que debemos orar sin cesar. No permitas que el enemigo te aparte del ambiente de oración. No permitas que seas uno de aquellos que dejaron enfriar el amor. No te enfoques únicamente en el conocimiento, en el saber, pues solamente a través de la oración es que recibirás instrucciones del cielo. Necesitamos permanecer en la oración. Necesitamos volver al primer amor. ¿Recuerdas cuando conociste a Dios? Estabas apasionado por Él, por su reino. Fuiste tocado por el Espíritu Santo y tu prioridad era Dios y su justicia. Los afanes y compromisos no lograban apagar tu vida espiritual. Y hoy, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en tu familia? ¿Dónde está Dios en tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿Sigue siendo el primero o solo lo buscas cuando necesitas algo de Él? ¿Sigue siendo el primero o el tiempo no te ha dejado platicar tendidamente con Él? ¿Sigue siendo el primero o ya no hay espacio en tu casa para Él? ¿Sigue siendo el primero o es más importante aquel contrato que tienes que firmar el día de hoy y por eso ni siquiera lo saludaste en la mañana? ¿Sabías que el Señor dice que te guiará por el mejor camino para tu vida? ¿Sabías que no hay mejor consejero que Él? Él sabe lo que es mejor para ti. En cada esfera de tu vida, en todo tiempo. Pero para conocer lo que Él tiene preparado para ti, tienes que orar. La oración es la clave fundamental para tu relación con Él. ¿Cuántas vidas han sido salvas, libertas, transformadas, curadas a través de la oración? ¿Cuántas puertas han sido abiertas? ¿Cuántos contratos han sido firmados? ¿Cuántas citas han sido agendadas a través de la oración? Les voy a contar algo. Hay una muchacha en Nicaragua, no la conozco, mas tengo una oración, tengo una live de oración y ahí oro con bastantes personas que necesitan, que dejan sus pedidos. Y ella fue diagnosticada con un parásito en el cerebro. Y un mes, ya tenía varios meses de estar ella se desmayando, sufriendo desmayo, no tenía fuerza ni para sustentar un vaso y le hicieron exámenes y los médicos dijeron que ella tenía ese parásito en el cerebro y le daban un mes de vida. Ahí entramos en guerra de oración, ayuno, declarando la palabra, Lucas 1:37, que dice, porque para Dios no hay imposible. Y se pasó el mes, y se pasaron 3 meses, y le hicieron nuevos exámenes, y no aparecía más el parásito. Se pasaron 6 meses, le hicieron nuevamente exámenes, el parásito había desaparecido. Porque para Dios no hay imposible. El poder de la oración es más grande que la bomba de Hiroshima. Amén. En el mundo dicen que si consejo fuera bueno, sería vendido
y no dado. Pero si me permites darte un consejo, yo te digo, nunca pares de orar. Sé dependiente de Dios, de su consejo, de su revelación para ti. La oración genera un cambio personal en nuestra vida. No hay nada que puedas hacer que te traiga más beneficios que orar. Es cuando oras, estás hablando con nuestro Dios. Estás confiando en su providencia. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Fuimos creados con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un potencial mucho mayor al que podemos imaginar. Pues aquí estamos para ser testigos del Señor. Pero ¿cómo podemos ser testigos si no lo conocemos? ¿Cómo podemos cumplir nuestro propósito si no damos el tiempo de relacionarnos con nuestro Creador, de escuchar sus planes para nosotros? La oración genera una atmósfera que permite a nuestro espíritu experimentar mucho más de las bendiciones de Dios. Nos permite prosperar espiritualmente, nos permite tener una alma saludable. Tal vez algunos de ustedes se estén preguntando, ¿pero cómo debo de orar? ¿Hay un modelo? Fíjense que en la Biblia encontramos algunos ejemplos y hoy quiero recordarles dos de ellos. En Primera Crónicas 4:10 encontramos la siguiente oración. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Y al leer esta oración, yo me imagino a Jabes como un hombre de oración, un hombre que tenía comunión continua con Dios. ¿Sabes cuando tú tienes intimidad con alguien y ni siquiera necesitan palabras para se comunicar? A veces basta una mirada, un toque. Me imagino que ese nivel de intimidad tenía Jabes con Dios. Si pusieron atención en su oración, es una oración impactante. Tiene menos de 10 segundos y con esas pocas palabras, él le dice todo lo que necesita y confía que el Señor se lo dará. Y efectivamente, el Señor le otorgó lo que pidió. En 1 Samuel 1, 10 y 11, encontramos la oración de una mujer llamada Ana. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y saben qué? Esta es otra oración que el Señor contestó. Le concedió el deseo del corazón a Ana, pero no le dio solamente a Samuel, no le dio solo un hijo, le dio 7 hijos. ¿Y saben por qué? Porque Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La Biblia dice que los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. Así que si no tienes ese tiempo de oración con Él, te invito a que empieces hoy. Ora, clama, derrámate en la presencia del Señor. Confía que Él te cuida y te da mucho más de lo que necesitas. Jesús te ama y te bendice rica y abundantemente, pero pídele creyendo y así podrás ver la gloria de Dios.
Y regresando a la pregunta que les hice hace unos momentos, ¿cuánto tiempo diariamente dedican a la oración? ¿Ya hicieron sus cuentas? ¿Ya pudieron llegar a un percentual? Les cuento que en mi caso he tratado de por lo menos darle diariamente al Señor mi diezmo de tiempo. Y si nuestro día tiene 24 horas, yo le dedico al Señor por lo menos 2 horas y 24 minutos por día. ¿Es una regla? No. Hay gente que suele dedicarle mucho más. Yo conozco personas que oran 8 horas diarias y hay gente que le puede dedicar mucho menos. Aquí lo importante no es el tiempo que pases orando. Lo importante es que busques primeramente a Dios y su justicia. Es que te dediques a obedecer a su recomendación de orar sin cesar. Es que te deleites en el Señor. Es que te decidas a tener una relación con Él. Es que te decidas a ser dependiente de Él. ¿Estás listo para esta decisión? Acompáñame y oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste, porque lo mejor de lo mejor está llegando, Señor. Gracias, Señor, por todas estas vidas, Señor, que permitieron, Señor, tu presencia entrar y hablar a sus corazones. Yo te pido, Señor, en este momento, y los dejo en el hueco de tu mano, Señor. Tócalos, Señor, tócalos. Tócalos con tu Santo Espíritu, Señor. Séllalos, Señor, con poder, poder, poder sobrenatural, Padre. Y que se levanten hambrientos, sedientos de te buscar en cuanto te podemos hallar, de ser instrumentos de poder, Señor, para llevar las buenas nuevas. Se levantan influencers, se levantan vidas llenas de ti, Señor. Lo declaramos hecho, hecho, hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por estos momentos, por esta conferencia. Le damos gracias a Dios porque paraste para oír la voz de Dios. Él te llama y te espera. Y yo te digo, tu voz tiene que ser conocida en el cielo y respetada en el infierno. El Señor honrará tu voz. Hay 8 billones de voces en la tierra y Él quiere que la tuya sea conocida. Amén. Un abrazo. Los bendigo, los amo y Jesús los ama mucho, mucho más. Amén.